¿Cómo están, amigas y amigos? Cargo la Constitución en la mano, pero sin embargo vamos a hablar de salud. Es decir, tenemos hoy de invitado a Manuel Pérez. Tiene nombre de guerrillero, pero es un médico integral venezolano, nació en el estado Táchira y forma parte de este ejército de las batas blancas. Bienvenido, Manuel. Así es, muchas gracias, profesor, por la invitación. Bueno, siempre a tu orden. Y además este espacio es tuyo, este espacio es del pueblo y de la comunidad venezolana. ¿Sabes que yo quisiera que me contaras, Manuel, como para iniciar esta conversación del día de hoy, que me contaras de tus inicios en el mundo de la salud, en el mundo de la medicina? ¿Cómo te incorporas, cómo llegas al campo de la formación? Porque tú eres egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela. En Medicina Integral. Medicina Integral Comunitaria, sí. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo te entusiasmaste? ¿Cuál fue tu trayecto? Y lo digo porque seguramente mucha gente está interesada en saber cómo se llega a formarse médico integral en Venezuela. Bueno, sí, mire, fíjese, la educación tradicional o convencional, mejor dicho, de la medicina en Venezuela, con el pasar de los años se ha venido o se ha estado mercantilizando y se ha estado comercializando con la salud de nuestro pueblo. Entonces, yo desde joven, desde que mis últimos años en el liceo como bachiller, mi idea de ser médico comenzó desde niño, desde que estaba en preescolar. De hecho, mis disfraces de carnaval siempre eran de médico. ¿En serio? Sí. ¿Te parecías a Chávez, vale? Sí, entonces siempre tuve la idea de ser médico, pero un médico que atendiera a los pobres, que pudiera ser capaz de darle al pobre lo que necesitaba, la atención médica que necesitaba. De eso me vine dando cuenta cuando estaba en el liceo. Yo nunca quise ser ese tipo de médicos. Yo vengo de una familia pobre, donde mi mamá me llevaba al médico muchas veces pidiendo prestado para pagar una consulta con el pediatra. Yo soy de los pobres y pobre me voy a quedar siempre, porque creo que ese es el pobre es la mejor persona, la mejor calidad humana que existe es la de los pobres. Entonces, bueno, una vez que salgo de bachillerato, tengo a mi padre aquí en Caracas, a mi familia paterna, quien me apoyó mucho, quien me entusiasmó a formar parte de las filas de los médicos integrales comunitarios. Mi hermano, Francisco Pérez, pues, a quien le agradezco mucho, me incorporó, me averiguó todo cuáles eran los requisitos para ingresar al... ¿Ese hermano no es el periodista, o sí? Sí. Ah, sí, el mismo periodista. Imagínate tú que está ahora en una embajada, ¿no? Sí, en Barbados. Claro, imagínense ustedes, el mundo es más chiquitico. Sí, mi hermano Francisco Pérez, pues, me averiguó cuáles eran los requisitos para poder ingresar al programa de formación de medicina integral comunitaria. Me habló un poco sobre cómo era ese tipo de formación. Bueno, me gustó porque me hablaba sobre qué era estar en las comunidades más pobres, en los barrios, meterme a los barrios. Imagínense, yo vengo de un pueblo del Táchira llamado El Cobre, donde es salir a donde no hay, a lo perdido, al mundo perdido, que es la ciudad, donde yo nunca había entrado a un barrio, nunca había ido a una comunidad, o sea, en mi pueblo existen comunidades pobres, pero no con esa cultura que tiene el barrio caraqueño. Entonces, cuando me voy a mi primer barrio que fue a San Agustín, a Hornos de Cal, la parte más alta de San Agustín. Por supuesto, o sea que por ahí empezaste a disfrutar madera. Sí, por supuesto entré sorprendido al barrio. Tú eres más o menos de la generación de Rodexa, o sea que seguramente 2009, sí. La viste por ahí. En el 2009 estuve por allí, en San Agustín, bueno, oliendo, tocando el barrio verdadero, el que le enseñaban a uno por la televisión, el que mal enseñaban a uno por la televisión, porque siempre
ver un barrio era sinónimo de pobreza, de malandros, de gente que no se aseaba, gente que era cochina, que no estaba, de los que mal le decían a uno que eso no era gente. Entonces allí es cuando uno entra al barrio, viene nuevo, entra al barrio, palpa de verdad, toca a esa gente con ese grado de humanidad que es tan infinito que muchas veces se quitan su único plato de comida de la boca para dárselo a la visita. Esa sensibilidad humana que tiene la gente del barrio es una sensibilidad que yo nunca había logrado percibir en ningún otro sitio. Pero se parecía a tus orígenes, por lo que estás diciendo. Muy parecía a mis orígenes, sí. Claro. Por eso fue que me engrané tanto con el barrio, por eso fue que cuando fui al valle, a las comunidades del valle, tuve la oportunidad entonces también de engranar en el valle, a los Cardones, estuve por el Cardones, por Zamora, por el 70. Esas fueron mis universidades, universidades de la vida, porque no solamente las universidades son esas estructuras de 4 paredes que son las que lo forman a uno. Pero las estructuras de 4 paredes te formaron en algunas áreas que tienen que ver con tu profesión, con tu bata, con tu estetoscopio. Por supuesto, pero esa formación fue allí mismo dentro de las comunidades, porque nuestra formación es una formación que muchos maldicen que es de 3 años o de 1 año que nos formamos los médicos integrales comunitarios. Nosotros tenemos una formación igualito que todas las demás universidades convencionales de 6 años, un pensum de estudio de 6 años, en donde estamos en contacto directo con el paciente, allí dentro de las comunidades. Nuestra formación es municipalizada, somos una de las pocas carreras de Misión Sucre y ahora de la Universidad de las Ciencias de la Salud que es bandera en la municipalización de la educación. Pero fíjate, además de ser bandera en la municipalización de la educación, tú estás en un área en el que es un emblema también de la revolución bolivariana y chavista. Es decir, tú eres uno de los productos, a lo mejor suena feo de utilizar la palabra producto, pero tú eres uno de los formados por esta revolución. Lo acabas de reconocer en tu descripción, que para nada te hubieras podido formar si no es porque hay una revolución en Venezuela. Claro, por supuesto. Ahora, yo quisiera que en el próximo segmento, porque nos toca ahora identificar a nuestro prestador de servicio, vamos a identificar y al regreso quisiera que profundizáramos en alguna de estas áreas, pero también en un área que tiene que ver con lo político, porque a veces le tenemos miedo a lo político y lo político a veces convoca a que un médico pueda ser candidato también a la constituyente, a la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a ver. Gracias por permanecer aquí con nosotras y nosotros en este su espacio de todas las semanas. Tenemos a Manuel Pérez, médico integral en Venezuela, quien además, yo había dicho al comienzo, que tiene el nombre de un guerrillero, porque en Colombia, en el ELN, había un camarada guerrillero llamado Manuel Pérez, al igual que tú, un homónimo tuyo, y yo digo, guardando todas las distancias. Viniendo de Europa. Sí, exactamente, sí. Y con todo el respeto, porque había sido un cura, sí, era un sacerdote católico, igual que Camilo Torres Restrepo, dos sacerdotes de los tantos que en Colombia y en otros países de nuestra América también se fueron a la guerrilla, se fueron a juntar, como dice nuestro Alí Primera, el fusil y el evangelio. Pero con todo el respeto, Manuel, porque no sé si andas por esos caminos. No, para mí es un honor, más bien que me lo haya mencionado y yo llevar ese nombre, pues, que es un nombre grande, un nombre de libertadores, como ha tenido también Venezuela muchos libertadores. Bolívar fue un libertador, Chávez fue un libertador del siglo XXI y bueno, lamentablemente Páez iba por el mismo camino, pero traicionó, fue un traidor a Bolívar y bueno, ahora nuestro presidente Nicolás Maduro. Ahora es uribista y ¿cómo se llama? Y Juan Manuel Santos. Sí, santista. Santista, sí. Entonces, bueno, y ahora nuestro presidente Nicolás Maduro también, bueno, librando esta batalla en la cual está y que le comendó el comandante Chávez como
la de terminar la liberación del pueblo venezolano. Así es. Mira, Manuel, pero tú en el campo de la salud, en el campo en el que te desempeñas, muchas veces uno piensa que a lo mejor estás alejado de la política, estás haciendo una referencia en la que honras a ese Manuel guerrillero que acabamos de mencionar, y uno sospecha que seguramente tienes una raíz, bueno, tú lo dijiste al comienzo, una raíz que te identifica con una clase social a la que no pretendes en ningún momento abandonar ni traicionar, pero al mismo tiempo tienes hoy unas tareas que posiblemente te convocan a otras de tipo político o abiertamente más político. Claro, es que es un poco contra natura ser pobre y ser contrarrevolucionario, ¿no? Porque la revolución es la de los pobres. Los pobres son los que siempre han hecho revolución en todo el mundo, a través de, bueno, de muchos aspectos. En Rusia, la clase obrera fue la que hizo la revolución. En China, la clase campesina se hizo la revolución agraria. Los campesinos hicieron la revolución agraria. Nosotros tendemos... en México. En México. La revolución mexicana de Zapata y Villa es una revolución también agraria. Entonces, nosotros los latinoamericanos y Venezuela tenemos una nueva corriente que ha surgido ahorita del siglo XXI, que es la revolución chavista, que ni es obrera ni es campesina. Pero ¿Es qué? ¿Para ti qué es? Para mí ¿Cómo lo definirías? Es pluricultural, multiétnica, como lo dice la Constitución. Una revolución nueva, una revolución en la que debemos de salir adelante, en la que debemos de comenzar a producir. Es una nueva corriente, una corriente chavista, que fue porque fue Chávez quien creó esa nueva corriente. Y bueno, aún no sabemos, o desde mi punto de vista aún no sé qué tipo de revolución es. Lo cierto es que una revolución chavista, porque la estamos haciendo los obreros, la estamos haciendo los campesinos, la estamos haciendo los médicos, la estamos haciendo los periodistas, la estamos haciendo los arquitectos, todos estamos participando en esta revolución. Entonces, las diferentes clases sociales estamos participando en esta revolución. Fíjate, ahorita con la constituyente hasta los empresarios se inscribieron. ¿Hacia dónde vamos? Por ejemplo, ¿hacia dónde crees tú que vamos con una propuesta constituyente como la que hace el presidente Nicolás Maduro? Yo creo que con esa propuesta vamos a fortalecer la revolución bolivariana, vamos a fortalecer el socialismo, vamos a trascender de un Estado tal vez capitalista a un Estado socialista, pero por supuesto llevándonos a quien haya que llevarse para poder trascender a ese socialismo al que debemos de llegar. Por ejemplo, en el tema de salud, nosotros mismos, nuestro gobierno bolivariano, nuestro gobierno socialista, a través de los HCM, están alimentando al sector privado. Eso tiene que dejar de existir. Nosotros no podemos seguir alimentando. En estos 18 años de revolución, 18 años de revolución, hemos invertido, le hemos dado fuerza al sector capitalista a través de las clínicas privadas con los HCM, lo cual no puede continuar siendo así. Eso que se invierte en HCM, que son casi 3 presupuestos comparados con el Ministerio de Salud, debemos de invertirlo en el Sistema Público Nacional de Salud para fortalecer nuestro Sistema Público Nacional de Salud, para que todas las personas venezolanas puedan tener acceso a ese Sistema Público Nacional de Salud, fortalecer la estructura, poder entonces darle mejores beneficios a los trabajadores de la salud. Hay médicos que trabajan en el sector privado, que el privado lo que hace es explotarlos, es la explotación, la vil explotación del hombre por el hombre. Ahí un médico en un sector privado, una enfermera, un camillero trabaja 24 horas. ¿En qué país del mundo socialista? ¿En qué país socialista los trabajadores trabajan durante tanto tiempo? Un solo trabajador, un solo médico, hacer guardias de 24 horas es una explotación. Nosotros debemos de construir el verdadero socialismo, fortalecer el socialismo en Venezuela para poder entonces todos
los trabajadores tener igualdad de condiciones, que todos podamos trabajar 8 horas diarias y teniendo un solo sueldo, poder trabajar 8 horas diarias, podamos con ese sueldo ir al cine, llevar a nuestros hijos al cine, estar con nuestros hijos. Porque ¿Tú estás proponiendo un programa de reivindicaciones sociales para los médicos, para los trabajadores de la salud? Para los trabajadores de la salud, claro que sí. ¿Lo estás proponiendo porque estás de candidato a la Asamblea Nacional Constituyente? Sí. Bueno, de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a identificar y ya regresamos. Seguimos con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en las manos. Seguimos con Manuel Pérez, médico integral comunitario, venezolano, bolivariano y chavista. Lo ha declarado ya varias veces, conversando en la tarde de hoy, o en el día de hoy. No es la tarde, es el día completico, entre nosotras y nosotros. Manuel, te preguntaba, o habíamos dejado en el segmento anterior, la inquietud o el sentir de que estabas como esbozando un programa de gobierno o un programa de diputado a integrar la Asamblea Nacional Constituyente. Cuéntanos cómo eso, ¿estás postulado? Sí, bueno, yo estoy postulado por el sector trabajadores, el subsector salud y bueno, la propuesta, no quiero que quede bien claro porque hace poco un periodista quería arrinconarme preguntándome ¿cuál es tu propuesta para la constituyente? Entonces yo le decía, un periodista de esos que tergiversan la información, de los que malinforman. O sea, que no es periodista. De los que los periodistas defendemos la verdad. Así es. Entonces yo le decía, no, es que no es mi propuesta, es la propuesta de un pueblo, es la propuesta de mis colegas, es la propuesta de los enfermeros, es la propuesta de los camilleros, es la propuesta de todo el sector salud, no es mi propuesta, porque eso no lo estoy proponiendo yo solo, ni yo voy a defender algo que es mío nada más. O sea, yo tengo que ser electo y necesito del apoyo de todo el sector salud y de todo el sector trabajadores para poder entonces llevar el mensaje, para llevar la vocería, la voz de todos los trabajadores hacia esa Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra propuesta es, en parte, crear un sistema único nacional de salud, un sistema único público nacional de salud, en donde la salud debe de ser centralizada. ¿Por qué centralizada? Porque tenemos varias instituciones de salud que quieren, cada una agarrar por su lado. No tenemos un ente rector de la salud y es necesario... Bueno, lo tenemos formalmente. El Ministerio se supone que es el Ministerio de Salud, pero hay otras instituciones que también son parte de salud y que, o sea, van por su lado. Por ejemplo, tenemos al Seguro Social, que tiene gran parte del Sistema Público Nacional de Salud, le pertenece. Tenemos a Barrio Adentro, que también es una misión que... Como servicios de salud municipales exacto, y regionales. Y regionales, que como gran misión lleva también una política de salud, y ya tenemos el Ministerio del Poder Popular para la Salud, que lleva también su política de salud. ¿Cuál es la idea? Unir esos entes y crear un solo órgano rector de la salud en Venezuela. Claro, por supuesto, siempre acompañado de la Universidad de la Ciencia de la Salud, que se creó el año pasado, en junio del año pasado. Entonces, allí como propuesta, bueno, principalmente esa. ¿Por qué? Porque prácticamente esas instituciones tienen sus presupuestos aparte, ¿no?, que son superiores al del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Entonces, ¿cuál es la idea? Agarrar todos esos presupuestos y que un solo órgano rector sea quien dicte las políticas de salud en nuestro país. El Seguro Social, todos los países cuentan con seguridad social, la mayoría de los países del mundo cuentan con seguridad social, pero seguridad social no es solamente salud. Seguridad social son 1,5 millones de viviendas que hemos construido en Revolución. Seguridad social es la municipalización de la educación. Seguridad social es la oportunidad que se le ha dado a los cultores y a las cultoras. Seguridad social es
incorporar al trabajo a las personas con discapacidad. Seguridad social es la educación de los niños y niñas, seguridad social es las cainaimitas que se han entregado a los niños y niñas, eso es seguridad social. Entonces el seguro social debe ser un órgano administrativo netamente. Y bueno, el Ministerio del Poder Popular para la Salud como órgano rector de las políticas de salud en nuestro país. Otra de las propuestas pues es las llamadas universidades autónomas. Lamentablemente no han estudiado ni saben el significado de autonomía como tal, porque la autonomía se utiliza para apoyar las políticas de Estado, no para destruirlas. Entonces, nosotros estamos planteando la entrega de que haya ese órgano rector que sea el Ministerio de Salud y que sea el Ministerio de Salud quien avale los títulos como profesionales de la salud, que haya un título único como profesional de la salud. No es que si aquel es médico cirujano y no sabe nada de cirugía, porque así los gradúan las universidades convencionales como médicos cirujanos, pero no saben nada de cirugía. Entonces, no, pero los mal llamados médicos integrales son los que nos sirven. No, vamos a crear un título único, un título de médico integral o médico general, porque aparte es importante decir que el Estado venezolano forma a los médicos en general gratuitamente. Estudien en las universidades convencionales o estudiando aquí en Medicina Integral Comunitaria, nos forman gratuitamente y hay un gran escape de talentos del país, o sea, se están yendo del país. Eso no puede seguir siendo así. Nosotros no podemos seguir formando médicos para otros países. Nosotros tenemos que hacer que nuestros médicos se queden aquí dándole salud a nuestro pueblo venezolano. ¿Tú crees, Manuel, que la Asamblea Nacional Constituyente puede incidir en ese aspecto al que tú te estás refiriendo? ¿Se puede conseguir una transformación real, profunda, radical como la que tú planteas, chavista como la que tú planteas? Porque además en esencia lo que estás diciendo es el pensamiento de Chávez, pero tú tienes la sensación de que eso se va a conseguir con esta Asamblea Nacional Constituyente. No tengo la sensación, estoy seguro de que así va a ser, porque también debemos de darle un golpe a todas esas organizaciones en salud que lo que están haciendo es destrozar la salud, como los colegios médicos, como la Federación Médica con el doctor Natera, que lo que está haciendo, ya tiene raíces ahí dentro de la federación. Tiene sus propias raíces ahí dentro de la federación y lo que está haciendo es, no ha dado ni un aporte siquiera por la salud en Venezuela, ni uno solo ha dado. Entonces, debemos de crear un sindicato único nacional de salud también para los trabajadores de la salud y eliminar todos esos gremios, todos esos colegios de médicos que no hacen nada, lo que hacen es conseguir beneficios propios. Nos toca despedirnos, Manuel, porque ya estamos llegando al final de este espacio en el que estamos conversando contigo ampliamente y pudiéramos pasar horas y horas profundizando en muchos de estos temas a los que te refieres. Despídete con alguna convocatoria. ¿Por qué votar por ti? ¿Por qué votar por ese grupo, por esa plancha de la Asamblea Nacional Constituyente en la que también tú estás postulado? Rápidamente, en pocas palabras. Bueno, votar por mí es votar por la voz de todos los trabajadores en el sector salud, porque bueno, yo simplemente soy un vocero de todos esos trabajadores. En mí pueden encontrar la confianza, la seguridad de que yo voy a llevar toda la voz, todas las propuestas de todos los trabajadores de la salud, de los estudiantes de medicina a esa constituyente, y voy a luchar porque esos artículos de la Constitución sean así como los está proponiendo realmente el pueblo, porque para eso es que estamos aquí, para apoyar y para llevar la voz del pueblo a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, Manuel Pérez, sí, camarada, quien es uno de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta conversación tan fresca, tan sabrosa, tan grata, con un chamo que además es médico integral comunitario. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.